You look Pranam, Guru Maharaj, ¿cómo se está recuperando esta semana? Still recovering though. I'm still Estoy bien, pero swollen todavía me estoy recuperando. Aún está inflamado, pero mejorando. Thanks for asking. you have Gracias anything por you'd like to share preguntar. this week, or would you like to take the ¿Le gustaría questions? compartir algo esta semana o quiere tomar las Let's just take the preguntas? questions. Vamos a tomar las So, preguntas. the first question La primera is from pregunta Dhruv Agrawal. es de Dhruv Agarwal. Y Dhruv dice, Hare Krishna, Dandavat Pranam. ¿Hasta qué punto el Gaudiya Vaishnavismo se entrelaza con la cultura bengalí? ¿Es necesario adoptar esa cultura para poder tener acceso a esa experiencia? Um, it is intertwined to some extent. Sí, está entrelazado en cierta medida. Appeared in West Bengal. El Gaudiya Chaitanya Vaishnavismo Mahaprabhu came there, aparece en Bengala and Occidental. Chaitanya at the Mahaprabhu same apareció time, ahí. its Y al mismo essential tiempo, principles transcend sus particular principios esenciales culture. trascienden cualquier So, cultura for particular. example, even in India, we find Entonces, por ejemplo, incluso en India Narottam encontramos Thakur, who was in the second que generation Narottam Thakur of es the de una manifest segunda generación Gaudiya Vaishnavism, de canvassed widely Gaudiya Vaishnavismo into Manifiesto Manipur. He made many disciples que, there. que apareció en And they Manipur have y tuvo their muchos own discípulos ahí. Y tenían cultural su- sensibilities, if you sus will, propias sensibilidades through which they culturales express their a Gaudiya través de las Vaishnavism. cuales So, se for example, expresaban el if you're in Gaudiya Vrindavan, Vaishnavismo, por ejemplo. Entonces, si es que estás en at a time Brindavan, when the Manipuris come, al momento en it's que obvious llegaban they are the los Manipuris. manipuris, They are. era They're, obvio, they ellos have son los manipuris, ahí están. some of their culture is coming with them, of course. Se ve la cultura que viene Excuse con me. ellos. And if you look at the outreach of Bhaktivinoda Thakur, of course, he seeks Si to ves la extensión que tuvo Bhaktivinoda universalize Thakur, the teachings él and buscó universalizar emphasize the las universality enseñanzas, of them, enfatizando la universalidad en also ellas, while being anchored at the same time to the core lo que al mismo tiempo estaba anclado en su núcleo teachings. a las enseñanzas. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Y luego Prabhupada Bhaktisiddhanta was, of Sarasvati course, Thakur, trying to extend the mission further beyond the Bhaktivinoda boundaries of Thakur Bharat. le solicitó And so forth. extender esa misión más allá de los Found ways to límites de Bharat, accommodate y de Western esa forma encontraron formas de sensibilities acomodar with whatever he esto a had las sensibilidades contact occidentales, with. con la cual habían tenido So muy there's some poco histories in contacto. that regard. And Prabhupada, Hay algunas historias en ese actually aspecto. came to the West and Prabhupada Americas, vino al and occidente, he a las Américas, adopted or y adapted él to the adoptó o culture in adaptó, ways that some se of adaptó a la his cultura, contemporaries formas en que algunos de sus thought deviation, contemporáneos pensaron being que era una more attached to desviación, Bengali cultural apegarse sensibilities más a than a they las were sensibilidades to culturales universal bengalíes principles and how they could be applied in different y de qué circumstances. forma estos eran So in principios that sense, universales que no. pudiesen aplicarse en In other distintas sense, yes. circunstancias. Entonces, en ese And sentido, no, uh, pero en otro sentido, with sí. regard to the yes, I would say that there are En very relación nice a lo que things sí, about the yo diría que hay muchas cosas buenas Bengali culture acerca de la cultura bengalí that that could be incorporated, que or podrían Indian culture in incorporarse general, which is a o en culture general de la cultura india, that en la cual es una cultura has a clear idea que tiene una idea of clara the de clear idea that life has purpose, meaning it culminates in una clara transcendence. idea de que la vida Of tiene un course, there's propósito y un the Dhyan, significado que culmina yoga, en la trascendencia y que hay escuelas Sanskrit. de yan y de And so, yoga y yes, distintas tradiciones, largely pero in doctrines which que convergen ampliamente advocate en effacing doctrinas of the material ego. que buscan So liberarse del ego they're material. different in many respects, but they have a lot Son of common diferentes, ground. And pero broadly tienen muchos speaking, aspectos en común. Y therefore, Bharat ampliamente hablando, really has been a Bharat o culture India
ha sido una cultura en la cual la trascendencia es claramente la meta. Y eso es cierto en el occidente, también en Europa. Hay movimientos de iluminación que empezaron a moverse en una dirección diferente y llegó un punto en que la filosofía se separó de la revelación. Y de esa forma se separó de la naturaleza, la filosofía. Y fueron humanos con todos tipos de preguntas y angustias, buscando su propósito en la vida, si es que hubiese un propósito. Algunos dicen que no lo hay y todo eso. Entonces, en la cultura india, postula que la trascendencia es la meta de la vida y el hecho es de que está el ser que es diferente del complejo cuerpo-mente y todo eso. Hay también otras sensibilidades que van con eso. En vez de saludar sacudiendo tu mano, juntas tus manos y dices Namaskar. Creo que eso es muy bello. No creo que... Yo creo que eso se puede incorporar en la cultura occidental y lo ves. Puedes ver eso a veces. Todo eso viene de India, cuando ves que alguna celebridad, por ejemplo, junta sus manos y saluda así. Sacarse los zapatos antes de entrar a casa. Eso es algo oriental, es una sensibilidad de la cultura oriental, la cual es bastante buena. Entonces, hay muchas cosas que vienen de una cultura, como la cultura en el tiempo de Chaitanya Mahaprabhu, que son útiles, nos sirven, tienen sentido en relación con el ideal. Puede que haya otras cosas, cargas culturales que se interponen en el camino y no son esenciales, y aquellas cosas podemos determinar que podemos no usarlas, pero yo no descartaría cualquier aspecto cultural del mundo en la Tierra. Por ejemplo, el Advaita Vedanta o el sector Mayavada lo hace así. Estas perspectivas filosóficas, en este sentido, dice que todas las culturas son diferentes formas de apuntar a algo que buscan que trascender a todo tipo de cultura, todos los pensamientos, experiencia, todas esas cosas culminan en conciencia sin contenido, lo cual desde la perspectiva Vaishnava no tiene ningún sentido. Si la conciencia no tiene intención de algo, entonces no tiene significado tener conciencia de algo. Entonces decimos en contraste, por ejemplo, que el ser es un individuo real, pero más allá de eso, tiene Gyan Swarup, o en inglés o en español sería conocimiento de sí mismo, estar consciente de sí mismo en este sentido. El Gyan Swarup es el sujeto y el objeto juntos. Gyan Swarup es el conocimiento de que yo existo. Y yo, bueno, el Gyan Swarup es el sujeto y el objeto juntos. No es conciencia sin contenido. Es un tipo de conocimiento. Entonces el ser tiene conocimiento de sí mismo, de que soy, de que existo, en lugar de estar inerte. Es luminoso. Y aquí es donde diferimos de Shankar, por supuesto, una de las formas. Y por supuesto, junto con ello, tenemos el atributo del conocimiento que revela cosas acerca del ser más allá, acerca de su relación con Bhagavan, con los objetos de la naturaleza,
la naturaleza de los So, objetos, los sentimientos, las experiencias y todo eso. This is a very different Esto idea. es And una idea in muy Shankar's diferente. idea, all Y en la these idea de cultural Shankar, todas sensibilities, estas sensibilidades interests, so forth, culturales, all disappear ultimately. todas The ellas self desaparecen al self final. disappears, and there's El just ser individual contactless desaparece consciousness. You might as well y es be, simplemente conciencia sin contenido. anesthetized, Y for todo all se kinds vuelve of purposes. anestesiado That's why it's described in para the todo Purans as tipo being de very, propósitos. Buddhist-like, if you Por will. esto es que So the Vaishnava esto está descrito de una forma muy is different than budista. that. Pero la Therefore, it perspectiva gives some Vaishnava es credibility diferente, por lo to tanto le da un poco de credibilidad the cultures and the a las ways culturas that are the path, y a las formas and que son el camino the path is the y goal. que no son diferentes de la meta. The El journey camino es la meta. is the destination. El camino as they es el say. destino, So, como dicen. um, Entonces, if there are, for example, innumerable si por faces of ejemplo God, like the Bhagavatam hay says, rostros Asamkhya, innumerables de countless, Dios, como dice el Bhagavatam, then different faces of God may hay pertain diferentes to rostros de different Dios cultures where different que le pertenecen a diferentes manifestations of culturas divinity have y appeared. diferentes Bhaktivinoda manifestaciones de la Thakur, in his divinidad que han commentary on aparecido. Bhagavad Bhaktivinoda Gita, Thakur, the en su fourth chapter, where comentario del Krishna Bhagavad says, Gita, en el Yada capítulo yada 4, idam donde Krishna siddham dice, bharata bhutanam adharma sataratmanam srijamyaham srijamyaham, I come again and again. yo He says this vengo doesn't una y otra pertain only to vez. India, it pertains to other cultures too. Eso no Divinity le corresponde appears solo a as an India, empowered sino a todas las jiva culturas to también, speak donde about the nature la of divinidad divinity aparece como in una yiva terms empoderada that are para hablar de la relevant naturaleza de la to the divinidad culture y los términos que and so son forth. relevantes And para cada cultura y todo eso. And so, like, say, for example, amongst the Catholic Y, por saints, ejemplo, you have vamos a the tomar los archangels santos and católicos, los whatnot, and the different arcángeles face y of todos God esos that's diferentes rostros de Dios. not as well perhaps defined as we define or describe Narayana, Que tal vez but no se definen de la misma forma de la que part of the nosotros divine describimos a expresses. Narayan, And pero puede ser so uno de los rostros de él. some of the culture, if you will, Algunas otras culturas, the art, let's say, the drawings, you can go into the churches in el Europe and arte, see los this dibujos, fantastic art puedes ir a of iglesias en angels and Europa archangels y and ver whatnot. los ángeles y I find it all very arcángeles. attractive. I wouldn't Yo, just eso me cancel parece muy all that atractivo. out, right? No podría There's, simplemente cancelarlo todo. we say that there's Lo que decimos these are reflections. es que estos son reflejos, el espíritu theistic, de una cultura teísta que busca buscar el ego, es genuino en espíritu, y eso es bhakti, y corresponde con un rostro particular de la divinidad, e informa el camino, y la cultura será en cierta medida una expresión de eso, una manifestación de eso en la tierra. Entonces, en relación a Chaitanya Mahaprabhu, la cultura bengalí tiene, digamos, un reflejo de ese lado de la trascendencia, y para algunos puede ser pertinente y para otros no. Tienes que ser muy cuidadoso de no irte en la dirección mayavada, descartando todas las expresiones culturales de religión. Advaitam presents itself as being, all inclusive. Advaita se presenta como todo incluyente, pero en realidad lo descarta todo. Es contradictorio. De todas las tradiciones religiosas, en términos de lo que ellos dicen que es la trascendencia, es una relación con Dios, pero Advaita dice tal vez en un estado intermedio del camino para aquellos menos inteligentes y más emocionales, pero no finalmente. Entonces ellos están descartándolo todo. Mientras,
que, bueno, estamos hablando, estás preguntando acerca de algo que es perenne. Bhaktivinoda Thakur buscaba eso, al igual que no de la forma que lo hace Huxley, hablando de la filosofía perenne. Él expresa diferentes culturas en diferentes formas. Timingila, the mouth, the whale swallowing mouth of Dvaita Vedanta. But there's a Catholic Pero theologian, I forget his name right now, el catolicismo, la teología católica, un teólogo cristiano, perdón, escribió un comentario del Gita, no recuerdo su nombre, y él mostró varias diferencias y similitudes. Y él también tenía una perspectiva perenne teísta al respecto, lo cual de cierta forma postulaba que la trascendencia es variegada en naturaleza. Tiene esta naturaleza variegada de la trascendencia que corresponde con caminos variegados, tal como el Vaidhi Bhakti es un camino y el Raga Bhakti es un camino. Son variados, son diferentes y tienen resultados en la trascendencia que son comunes. Entonces, para extender eso, es esa idea, honrar el camino. Y sí, podemos encontrar trascendentalistas reales en la tradición sufi, los católicos también. Hay santos reales, pero tienes que mirarlos con cuidado, cuáles son sus conceptos y cómo se expresan. Pero de esta forma, Bhaktivinoda Thakur era un perennialista teísta que abrazaba enseñanzas perennes que se muestran por siempre en todas las tradiciones, incluso en tradiciones nativas, aborígenes y todo. Y luego tiene diferentes expresiones variadas que corresponden con distintos logros dentro de este reino variegado de la trascendencia. Entonces, mi respuesta es sí y no. Espero que te ayude. So the next question is from Johnny. La siguiente pregunta es de Jani en Finlandia y dice, Krishnanam no es diferente de Krishna mismo y por lo tanto todos sus lilas están presentes en su nombre. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, déjenme dar un ejemplo simple. Vamos a decir que saliste y tu hija tiene tu teléfono y alguien te llama. Y ella llega a casa y dice, papi, alguien te llamó. Y él dice, ¿cuál era su nombre? No sé. Pero si tienes su nombre, entonces sabes todo acerca de él y puedes entenderlo todo. Otro ejemplo, en mi país, aquí en Estados Unidos, tal vez puede que sea así en otros países, tenemos un número de seguridad social con el cual te puedes identificar, que es una suerte de nombre, una identificación. Y con eso pueden obtener tu cuenta del banco y toda tu vida, por decirlo así. Entonces, ese código de identificación tiene mucho dentro. Estos son algunos ejemplos crudos de lo que puede estar en el nombre, pero incluso dentro de lo ordinario. Pero si es que lo ves, estás viendo distintos árboles y puedes decir, esto es una secuoya y este es un roble. Y el nombre por sí solo, puedes traerlo a tu mente si es que lo conoces a través de su nombre, entiendes lo que estás viendo.
solo por escuchar su nombre. El nombre corresponde menos con objetos materiales, pero en un contexto espiritual lo hacen completamente. Entonces pueden extenderse en ello. El nombre en la forma no son diferentes. Eso sería en el sonido perfecto. El sonido representa el objeto que busca describir. Mientras más el sonido se sienta como el objeto, entonces más perfecto será ese sonido, ¿cierto? Mientras más esté desconectado de eso, entonces lo va a hacer menos. Es una forma de pensar en esto. The Espero que next te question is ayude. from Gunjan Sharma. La siguiente pregunta es de Gunjan Sharma. Gunjan dice, Pranams Maharaj, si es que un devoto está aspirando a Madhurya Bhav y es discípulo en la línea de Srila Prabhupada, esto indicaría que al lograr la perfección estarían en Yuta o de Srinayan Manjari. Perdón, Manjari es el nombre de la identidad espiritual de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, como una sirvienta de Radha. Entonces, a eso es lo que se refiere esta pregunta. Y Prabhupada, por supuesto, es discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Él mismo expresa su afinidad por Sakyabhav. Si es que lo ves con cuidado en sus escritos y todo, vas a ver su Sakyabhav y que está influenciado por Madhurya Bhav. Entonces es un tipo de Sakyabhav llamado Priyanarma Sakyabhav. Amigos de Krishna que participan en su vida romántica, asistiendo a Radha, asistiendo a la pareja divina en su vida amorosa para unirlos, lo cual es difícil, más difícil de hacer de lo que uno pensaría debido a la cultura del lila. Pero la pregunta de Gunja dice, ¿qué pasa si es que alguien en la línea que viene de Prabhupada, digamos a través mío, por ejemplo, que sería el caso de Gunjan, tuviera afinidad por Madhurya Rasa? ¿Ok? No es problema. Cada jiva tiene su propio swabhav, su propia naturaleza inherente, ¿cierto? Y acá hablo de la jiva en femenino en el sentido de tatua, en el sentido de raza. Todas las jivas son ellas en un sentido de tatua porque son prakriti, dependientes de Bhagavan, quien es purusha. Pero en términos de raza o bhava, puede que haya ellos o ellas. En el lila, por ejemplo, tenemos vaqueros y también vaqueras, por ejemplo. Pero si es que alguien tiene afinidad por Madhurya Rasa, como algunos de mis discípulos puede que lo tengan, porque de hecho hay un swabhav que surge a través de la asociación, escuchar, cantar, a través del sadhana, entender el tatua que está subrayando un raza en particular. Y este Madhurya empieza a resonar con ellos en su vida y desde vidas pasadas y todo eso. Empieza a despertar o a emerger. Y la pregunta es, si es que ese devoto que tiene afinidad por Madhurya Rasa estaría en el grupo de Nayanamani Manjari, de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, porque él está en el grupo de Rupa Manjari. Por lo tanto, ese tipo de bhakti se llama Rupa Nuga, siguiendo a Rupa. Hay dos formas en las cuales se puede entender Rupa Nuga. Originalmente de Raghunath Das Goswami, en el último verso de su Manashiksha, donde él, un seguidor de Rupa Goswami, fue iniciado por Yarunanda Nacharya
with the passing of Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Y Damodar, al partir Chaitanya the idea Mahaprabhu, of committing suicide by jumping off of Govardhan Hill, if había Vaishnav pensado tolerate living without cometer suicidio Chaitanya Mahaprabhu porque and no Swarup toleraba Damodar, vivir sin Chaitanya Sanatana stopped Mahaprabhu him. y But Swarup in Damodar, pero there's a prayer of Rupa y Hare Sanatan Krishna lo detuvieron. Y hay that una oración speaks a about Sanatan this. Goswami que And he habla came acerca under de their esto. tutelage there in Vrindavan. Y él And quedó entonces bajo la as a tutela follower de of él en Rupa Brindavan. Goswami, as a Y ese follower of seguidor Rupa de Rupa Goswami, Goswami, como seguidor de Rupa at the same Goswami, time, al mismo Raghunath tiempo, Das finds himself. Raghunath Das se You see, encuentra a sí mismo. it's complicated, but Es complicado, pero Rupa Manjari is a Manjari. Rupa Manjari es una Manjari. Along with the Manjaris, the Entonces, maitres of Radha, there are the friends of dentro de las Radha, Manjaris que son Vishaka and sirvientas de Radha, hay Lalita. amigas como Vishaka y Lalita. Who Y coined the Raghunath Das term Goswami Rupanuga, what he meant there was acuñó el término following Rupa Rupanuga, Goswami quienes están siguiendo a Rupa in their Goswami teaching, en sus Rasa enseñanzas Tattva, Bhakti Tattva, de Rasa Tattva, Bhakti Tattva, and also Rupa y Manjari también in terms of Rupa bhava. Manjari en In broader términos de senses, Bhava. Rupanuga is that El we sentido follow más teachings amplio of es Rupa Rupa Goswami, Nuga siguen even las enseñanzas de Rupa Goswami. uh, in a full sense, in Raghunath Das Goswami's En un sense, sentido follow the same completo bhava de as Rupa Raghunath Das Goswami están It's all siguiendo el within mismo Bhav de bhava. Rupa Goswami. So Pero someone who has such si está Madhurya rasa, siguiendo el can mismo can camino you de ever Rupa be Goswami, a member of algunos Rupa pueden tener Madhurya Goswami's Rasa y group? pues Krishna's intimate friends, of course, will come to Radhakund, but Krishna's other friends will probably approach only as far as otros amigos de Shamkund. Krishna. So I was wearing Shamkund tilak. Entonces yo estaba But my usando el inner tilak del guide Shyamakunda. advised Pero me mi guía interna of me late aconsejó, recently that ahora último, reminded me that there's no me recordó closer that one can que no get hay, to Krishna uno no puede than acercarse the más a closeness Krishna. one has Lo más with cerca que one's podemos guru. estar es a través del guru de uno. So, of course, I know that, but to have that Por supuesto que lo sé, to me, pero tener esa guía en mí oh, I should wear Gopi Chandan me tilak dijo, debo because usar Gopi Chandan Prabhupada wore Tilak, Gopi Chandan. porque Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Thakur wore usaba Gopi Gopi Chandan Chandan, tilak. Bhaktisiddhanta Sarasvati Bhaktivinoda Thakur Thakur usaba wore Gopi Gopi Chandan Chandan Tilak, tilak. Gopi Bhaktivinoda Chandan Thakur tilak usaba Gopi Chandan Tilak. is also mentioned in El Raghavarta Tilak Chandrika Gopi Chandan se menciona también en el of Vishwanath Raghavarta Thakur. He says Chandrika. he speaks of Bhaktivinoda tilak as an Thakur dice, aspect of habla de Raganuga Tilak como Bhakti, uno its de los importance, aspectos del Raganuga and he Bhakti y su mentions it importancia. as Gopi Y Chandan. él lo menciona como Gopi Chandan. I don't remember if Hari Bhakti Vilas mentions Gopi Chandan. No recuerdo si el Hari No. Bhakti Vilas lo menciona como Gopi Chandan. Yes, I thought it did. Thank you for the thumbs up on that. Y It's sí, noted bueno, Hari gracias Bhakti Vilas and por Gopi eso. Chandan. So this is Es looking after un that, of course, Urdhva is, Prunda vertical it's not y Gopi bad. Chandan. It's said that in Chaitanya Charitamrita that when Mahaprabhu, Entonces, Sri en el Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu Charitamrita, cuando found Chaitanya Radhakunda, Mahaprabhu fue he a decorated Brindavan y himself encontró el with mud Radhakunda, from él se Radhakunda itself. So decoró a él that could be a mismo con reference for este the barro tilak del of Radhakunda. for Podría usarse como referencia for example, para hacer tilak many devotees do. con tierra del Radhakunda. Por ejemplo, muchos devotos lo hacen. But Pero and that said, of course, at a certain point in time, en cierto punto en el tiempo, the Goswami families, if you will, la familia de Brahmanas los who adopted the Goswamis, name Goswami los brahmanas que adoptaron as a el way, nombre as I look at it, Goswami, as a way of saying, como we're the una forma de followers decir, of Rupa somos Goswami nosotros los seguidores de Rupa or the Goswami, Goswamis. They gave some more shape to ellos the le dieron más forma teachings of a las Rupa and Sanatana. enseñanzas de Rupa y Sanatan. One of the things that they Y did una de was las to cosas que hicieron, determine how they did it, I'm not sure, a particular tilak como lo hicieron, no estoy seguro, pero hicieron un tilak particular para los seguidores de Advaita, los seguidores de Nityananda, de Gadadara, de esta u otra Parivar.
En Brindavan encuentras la Shyamananda Parivar, que tiene su propio tilak. Nityananda Parivar tiene otro tilak. Lo llaman Tilak Swarup. Es una linda idea, pero es un detalle. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, muchas personas afiliadas a esos linajes piensan que es un principio y que si no tienes un Tilak Swarup de una de estas parivars que se originaron de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu, entonces no vas a ser capaz de entrar al mundo espiritual. Eso no corresponde con las enseñanzas del Hari Bhakti Vilas. Es un detalle que es agradable, pero no puede convertirse en un principio, porque eso le quita la belleza y lo convierte a uno en kanishta, uno con una orientación neófita. Cuando Bhaktivinoda Thakur habló con este término, dijo Varabaji, opuesto a Saragrahi. Saragrahi es la esencia. Sara significa esencia, la crema que flota en la superficie. Cuando yo era joven, venían muchos lecheros entregando la leche de distintas lecherías en botellas y las mamás veían cuál tenía más crema en la superficie. E irían a esa lechería. Entonces, Saragrahi, a un Vaishnava que busca la esencia, opuesto a Varabaji, que tiene una carga de sectaria. En relación a la pregunta de Dhruva, por ejemplo, estas sensibilidades culturales que convierten esto en algo esencial y absoluto, que tienes que usar un color y todo eso en particular. Eso no resuena con un sentido de universalidad, de espiritualidad. Entonces, en el tiempo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, sus discípulos usaban, creo que una forma genérica de Urdhva Pundra con Gopi Chandan, vertical, opuesto al tilak horizontal que usaban los shivaístas y algunos devotos de otras parivars usaban el Advaita Parivar Tilak, con Nityananda Parivar Tilak, y eso los identificaba como miembros de cierto parivar. Le preguntaron a Bhaktisiddhanta, ¿de qué parivar eres tú? Porque no podemos identificarte por el tilak. Y cuando preguntaron eso, dijo, díganles que soy de la Bhaktivinoda Parivar. Esa fue una declaración bastante atrevida. Entonces, eso es lo que está haciendo la Bhaktivinoda Parivar. La idea de que un parivar se nombre en nombre de alguien que no es un asociado eterno que apareció en el lila de Chaitanya Mahaprabhu tiene precedente porque vemos la Narottam Parivar, la Shyamananda Parivar. Ambas son parivar que han sido nombradas de asociados que estaban en una segunda generación y nombrados en ese caso, por ejemplo, de Narottam, porque tuvo una campaña muy amplia, muy grande, que fue extraordinario. Entonces, en el caso de Shyamananda hay un evento extraordinario interno en su vida espiritual que hizo que se iniciara en una parivar que venía de Gauridas Pandit. Entonces, hay precedente para nombrar un parivar por una persona prominente en el Gaudiya Vaishnavismo en nuestro tiempo. Bhaktivinoda fue iniciado
what is it called? Parivar were coming from Janava. Una parivar que venía de Janava, de Bhagnapar, de ese linaje, que viene de Janava Devi, que consorte de Nityananda Prabhu. Y usaba cierto tilak que era genérico con Gopi Chandan. Entonces sí, bueno, sentí eso de cambiar mi tilak con Gopi Chandan. Sridhar Maharaj también lo hizo, Bhaktisiddhanta también, Bhaktivinoda también, Bhaktivinoda Parivar Ki Jai. It's a beautiful thing. What else? Es algo muy The next lindo. question ¿Qué is más? from Amrita Radhe Devidasi. La siguiente pregunta es de Amrita Radhe Devidasi. Ella dice, Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por su asociación y sus clases. De estudiar de los libros de Srila Prabhupada y los suyos y escuchar de las glorias de los Vaishnavas, he llegado al entendimiento de que el alma o jiva es responsable de sus deseos. La mente material trae impresiones de nacimientos pasados y puede influenciar estos deseos a través de la asociación de devotos y al prestar servicio, de los cuales cantar el santo nombre con actitud de servicio es la primordial. Uno puede reemplazar los deseos materiales por deseos espirituales y por lo tanto, eventualmente despertar deseos para eternamente servir a Radha Shyam como su Swarupa eterna. ¿Ese es el entendimiento correcto? Por favor, guíeme. Thank you for the question. Yes, Sí, that's correct. sí, gracias por tu pregunta. Eso es correcto. Will. La jiva tiene voluntad. And if it didn't, that Y would be a problem. si es que no lo tuviera, eso So, sería un that's problema. also a problem. Entonces sí, pero eso también Because es if un we have will, problema. which means the freedom, Porque si tenemos voluntad, lo cual significa que somos libres de elegir, for that to be meaningful, we have to be able to choose entonces para que more esto often. tenga un And sometimes we significado, do because we're weak, we're tenemos strong, que ser capaces de and our elegir. will is not fortified Ah, by spiritual Lamentablemente a veces association. elegimos mal porque somos débiles y somos pequeños So we make y wrong nuestra voluntad no choices. se fortalece. Pero por asociación espiritual, You can't make a square in a circle, so you can't ask God to make a square circle. That doesn't make any sense. no puedes So you convertir can't un ask God to cuadrado give en un the most círculo. valuable thing. If Entonces, the no freedom that puedes he pedirle a himself Dios que has, te dé lo más and his valioso, expansions, que es his la expansions, la then libertad que Él tiene en sus you can expansiones, en sus muchas in expansiones this world as en este Mahavishnu, mundo, his como Mahavishnu, jurisdiction expands into y all. su jurisdicción que se expande You can't en ask God to muchos. give that freedom and No puedes pedirle que te dé esa not. libertad y luego It would be meaningless if they could not no tendría ningún significado so they do. si es que eliges algo incorrecto. That's our predicament. Entonces, eso hacemos algunas veces. Ese es nuestro predicamento, nuestro problema. Y esas elecciones, cuando se refuerzan, cuando hacemos estas elecciones consistentemente, de cierta forma, desde un tiempo sin inicio, entonces estos samskaras se forman y luego empiezan, que pueden ser generales, y con el tiempo volverse más específicos mientras el ser empieza a florecer. Y el ser se encuentra que empieza a gustarle cierta sección particular del Bhagavatam y cosas así. Y al usar esas secciones para escuchar repetidamente y reflexionar en ellas y nutrir ese gusto que tiene inherentemente el Swabhav por ciertos samskaras que corresponden con este Swabhav y esta individualidad de la jiva.
Entonces, voy a dar un ejemplo de Vishwanath Chakrabarti Thakur que da este ejemplo de que si cavas un pozo, entonces esta excavación no creó el agua ya estaba ahí, el agua creó el pozo. Entonces el Swabhav crea las samskaras, estas impresiones particulares. Dos devotos, las mismas influencias externas, obtienen diferentes impresiones. Eso se basa en su propia individualidad. Aquí las experiencias externas de escuchar el Bhagavatam. Por ejemplo, aquí en el Jaiva Dharma, estos discípulos se encontraban fijos y uno tiene ruchi y dice, ay, a mí me gustan estos capítulos. Me gusta la idea de seguir a Subal. Y cuando mi ternero se escapa, le pido permiso a Krishna para poder traerlo de vuelta. Y otro discípulo dice, a mí me gusta esto, el Gopi Bhav. Entonces el Gurú los bendice a ambos. Entonces al final del Gopal Champu, entonces habla muy poéticamente del Prakat Lila. Entonces, aquí he mostrado las distintas éxtasis de Braj, Sakya, Madhurya, Vatsalya. Y aquel que resuene contigo, usa aquellos capítulos para que esto empiece a florecer en ti. Esa es la idea. Pero tenemos, haces un buen punto de que si eliges esa voluntad en un sentido real, eso va a ser ampliamente que surja de la condición de los samskaras materiales que considerablemente hemos puesto a un lado. Entonces, puede surgir con buena asociación y una prédica muy fuerte que hace claro que a quien uno está escuchando, teóricamente decimos, sí, esto es cierto, pero el enfoque está aquí. Tienes que enfocarte donde estás ahora y poner atención en limpiar los samskaras. Mira tus samskaras materiales y sus como objetos en lugar de sujetos. Y eso nos causa actuar en una cierta forma, como si nosotros fuéramos el sujeto. Y no lo son, son objetos. Entonces tenemos que aprender a separarnos de esas cosas. Ese no soy yo. Y luego podemos decir no a esas cosas, movernos a un lado de esas cosas. Y puedes ver, estoy construyendo algo aquí y lo estoy sacando, estoy liberando esa carga y estoy haciéndome fuerte espiritualmente a partir de eso. Cada vez que digo que no y lo identifico por lo que es, digo, esto no es favorable para el bhakti, esto no me está ayudando y puedo trabajar en mi sadhana. Y esa es una de las piedras fundacionales para construir una casa del bhakti. Entonces debes ser cuidadoso. Tu pregunta indica de que lo has pensado bastante, pero quieres ser cuidadosa de no pensar, quiero ser una gopi, y olvidarte de dónde estás ahora y lo que tienes que hacer ahora, en este momento, para que todo esto sea posible. Así que espero que esto te ayude. Aprecio mucho tu pregunta. Y sí, tu explicación está alineada con las enseñanzas. Thanks, Guru Maharaj. Gracias, Guru Maharaj. The next question, I've just been asked to remind you if you could just speak a little slower. Guru for the Maharaj, translators. le han pedido que hable un poco más lento para los I'll try and traductores. remind you at the start next week, but, La próxima semana voy a the tratar de next recordarle al question comienzo. is from La siguiente pregunta es Parananda, de who's a friend of Parananda, Prem in Poland. que es un amigo de Prem en Polonia. Entonces, esta es la pregunta. En el Bhagavad Gita, el capítulo 5, verso 7,
Krishna dice, aquel que trabaja en devoción y que tiene un alma pura y puede controlar su mente y sentidos, es querido por todos y todos son queridos para él. Por lo tanto, ese hombre nunca está, perdón. Haridas Thakur, Prahlad Maharaj y otros devotos puros tienen enemigos, demonios, que le causaron sufrimiento. that manifests in the stage of Esa es una de sadhana. las cualidades de Bhakti que se manifiesta en el estado del sadhana, There's two of que them. es The removal of suffering, which comes la from remoción del sufrimiento que viene del apego, developing auspicious qualities, desarrollando cualidades auspiciosas, por ejemplo, como lo de los devas, y por lo tanto se vuelven atractivos para todos. Entonces esa es la misma idea. Aparentemente, esto no incluye a todos enteramente, aunque sí lo hace en otro sentido. Y aquel es que If you have an enemy, si es que tienes un that enemigo, person is attracted to you negatively. esa persona te atrae negativamente. So you can't ignore, therefore, Entonces no puedes someone ignorarlo. who has developed even this far in sadhana in relation to bhakti. Entonces esto se ha desarrollado en el sadhana en relación al You either, bhakti, uh, ya like sea que or her, te gusta esta or come persona contact with, then o you don't like, you can't be indifferent. no te gusta, Liking or not liking entonces no puedes ser means indiferente. Si te gusta o no te gusta, significa that you're attractive to them. que eso es atractivo para ellos. Let's say Hiranyakasipu was attracted to Hiranyakashipu, por because he ejemplo, gave all of his a él le attention atraía to Prahlad, him. se llevaba toda He su couldn't think atención of, y no podía outside pensar of that. He had to change his son. en otra cosa. If he was Tenía que indifferent to his son, cambiar. then he wouldn't Si es que era have cared. indiferente a su hijo, It said, for entonces example, no le hubiese importado. about the Digamos, por ejemplo, disciple. The disciple should be concerned que that the el discípulo debe either, ocuparse, ya sea de que el gurú praises me or me alabe chastises me, o me castigue, but pray that he or she is not indifferent to me. pero orar de que él o In ella this no me case, of sea course, the guru indiferente, no sea chastises for the indiferente sake of conmigo. En este caso, por ejemplo, el gurú te puede castigar para que tú mejores. Prabhupada estaba muy complacido de explicar en relación a una ocasión en que él públicamente Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur lo corrigió en público. Y alguien que estaba al lado de ellos estaba muy complacido de eso. Y le dijo, me llamó la atención en público y me castigó. Entonces, algo como eso es una forma de armonizarlo. Espero que te ayude. Una atracción negativa o atracción positiva. So the next question is from La siguiente Matthew pregunta T. es de Matthew T. Creo que está en la llamada. Yeah, please, Matthew, if you're Vamos there. a ver si puede preguntar él mismo. Hello. Hello. Hello, Maharaj. Glad to see Hola, you're feeling Maharaj. better. Thank you. Un gusto ver que está mejor. My question is, Gracias. in the intro to the Mi Bhagavad pregunta Gita as it is, es que en la introducción del Bhagavad Gita tal como es, Srila Prabhupada declara de que el karma whereas the other no four es main eterno, truths of the Gita are, mientras que when las otras karma is 4 verdades del discussed, Gita does sí it lo only son. reference Cuando se discute specific el actions karma, of the se jivas refiere within the solo a earthly las realm? acciones específicas It de seems that la if kaya, jiva prakriti, are en eternal, el reino also terrenal, the eternal apareciera activities. también Yes, I o understand aparece your también question. en las actividades eternas. Karma Sí, entiendo la is pregunta. beginningless. El karma Excuse me, like the no jivas tiene are inicio, beginningless, al igual que la but jiva, it can come to an end. pero That puede means llegar a that un the fin. individual karma Eso of you significa que can come to an el end. karma individual que tú tienes The va a jivas llegar a un fin. individual karma can come to La an end. jiva, Karma goes on. como con su karma individual, puede también So tener un there's no fin, end pero el karma to the continúa. forms. Just how many Entonces no jivas hay are there in the fin material para la world? existencia material. ¿Cuántas Infinite. jivas hay en el mundo material? Infinitas. So
Entonces, esto es un lila particular de Bhagavan. El Srishti Lila que surge una y otra vez, se contrae y se expande una y otra vez. Y en el curso de esas contracciones y expansiones, una jiva sale y termina su karma. Y luego otra, y algo así. Entonces, el karma en relación a la jiva individual puede terminar, pero el karma es un principio en el mundo que es perpetuo. No puede haber mundo material sin karma. Es lo que hace el mundo girar. Entonces, la existencia material nunca va a terminar, entonces el karma tiene que terminar en cierto sentido. ¿Eso responde la pregunta? Sí, gracias, Guru Maharaj. ¿Qué más? So you like to take one more, Guru Maharaj? ¿Le gustaría tomar una más, Guru Maharaj? Okay, so the Hay un par de next minutos, question sí. from Braj Sundari. Esta pregunta es de Brayasundari. Brayasundari dice, usted ha citado a Jiva Goswami en Circle of Friends diciendo que Nam Smaranam no es tan efectivo como Nama Kirtan. No estoy segura si es que lo entiendo totalmente el por qué. ¿Es eso? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Como por ejemplo, ¿cómo es que el Mahamantra sería el Smaran del Mahamantra? ¿Y cómo sería diferente de una yapa atenta pero silenciosa? ¿Podría explicarlo, por favor? La yapa silenciosa, primero que todo, la yapa es una sub-anga de el anga de Smaranam. Entonces, cantar el Mahamantra en silencio es una forma de Smaranam. Algunas veces cantamos en voz alta y eso, en el Chaitanya Charitamrita, a eso se le llama Sankirtan. Y ese canto termina en Sankirtan. Entonces, al hacer yapa, perdón, Bhaktisiddhanta cantaba en voz alta 300.000 nombres al día, que son 3 lakhs. Entonces se cantaba un lakh en silencio, uno susurrando y el otro en voz alta. Entonces las virtudes de cantar en voz alta es que otras personas que escuchen pueden beneficiarse. Entonces es un beneficio doble para ti. Estas son formas de hablar de las virtudes del kirtan. Esta es la era del kirtan. Entonces tienes que darle su lugar. El kirtan del nombre, siendo el anga dentro de todas las angas que tiene más poder. Y podrías decir al menos en Kali Yuga. Entonces, hay una diferencia entre Smaranam, entre Kirtanam y otras angas. Son diferentes. Y podríamos decir también que si es que haces Kirtan del santo nombre, puede ser cantando yapa en voz alta. Entonces, vas a entrar en Smaranam de tu Swarup. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur decía que se sentaba y cantaba 1.000.000 de nombres de Krishna. Y luego escribió un poema que se llamaba Vaishnava Que, en el cual él explicaba que tienes que meditar en tu Swabhav. Él dice, esto va a surgir por la fuerza del kirtan. Y él solía decir que vas a poder de esa forma realizar tu Swarup con las sílabas del Mahamantra Hare Krishna. Entonces, esta amplia campaña que incluso se refería a la imprenta como el Brihat Mridanga, el gran tambor, que es una expresión dinámica de Kirtan, destacando las enseñanzas.
Entonces, by the force, si es que tú, por la fuerza del kirtan, enter into Smaranam, which should be the natural entras en result. Smaranam, You know, first, ese va a ser el still a resultado state of natural, por increased supuesto. material samskaras will be cleansed and so forth. Y Then, los samskaras when you materiales se van a get deep limpiar. into Smaranam, Y cuando which is profundizas en central Smaranam, to Raga Bhakti, el cual es central para Raga Bhakti, that Smaranam will also be ese Smaranam fortified and nourished by también se va a Kirtan. fortificar y Fortified and nutrir por nourished by Kirtan. Kirtan. And when the Smaranam becomes perfect, Y cuando Smaranam se vuelva one will find perfecto, oneself in the Leela, entonces uno se va a encontrar a sí mismo en el lila. at least on occasion, doing Kirtan. Y al menos en una ocasión Jai hacer Ram, Kirtan. Jai Krishna. Jai Ram, Jai Krishna, So we Jai Radhe. find the gopis, for example, Entonces encontramos a las gopis, por ejemplo, en el Prakat Lila haciendo Kirtan after a las Krishna orillas del disappeared, Yamuna. and Luego de que also Krishna with Radha, desapareció when he disappeared from Radha, they found Radha y there él in the desapareció de temple. Radha y encontraron a Radha And they did y, Kirtan. Well, maybe not y Nam fueron Kirtan. al Kirtan a la orilla del Yamuna. Feature Nam Kirtan of Goloka. es una So, cualidad de Goloka. so inside of Smaranam, outside Entonces, of Smaranam, there is fuera de Kirtan that Smaranam leads to Smaranam, and hay the Kirtan Smaranam leads to Kirtan. The different levels of Kirtan. que lleva a Smaranam y en Smaranam nos lleva a Kirtan. Hay diferentes niveles de Kirtan. Chaitanya Mahaprabhu, by the force of his Cuando own Chaitanya Kirtan, Mahaprabhu, became por la fuerza de su unconscious propio Kirtan, and se volvió really inconsciente jumped into the y ocean, saltó thinking it was realmente al caught by a océano fisherman. And his pensando devotees que era el found him on the Yamuna beach in a fisherman's y net. fue pescado por un pescador y los devotos fueron, lo encontraron en la playa, en la red del pescador. Entonces Swarup Damodar hizo un kirtan para poder sacarlo de su absorción interna. Y cuando él llegó a la conciencia externa, él dijo, ¿qué pasó? Alguien hizo un ruido y me perturbó, me llevó fuera de mi meditación en servicio, de mi servicio en meditación. Entonces Sridhar Maharaj se refirió al kirtan de Swarup Damodar como ruido. Entonces, que hablar de ese kirtan dentro de la meditación, cantando los nombres de Radha y Krishna. Entonces, esos son algunos pensamientos acerca de tu pregunta. No puedo recordar todos los detalles de la pregunta, pero debería cubrir todo. Y bueno, ya nos pasamos del tiempo. Aprecio mucho estar con todos ustedes, que se hayan tomado el tiempo de escuchar y preguntar, y nos veremos la próxima semana. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Haribol. Gaur Premanandi Haribol. Guru Maharaj ki jai. Sri Guru Maharaj ki So, jai. we have an announcement this week. Tenemos un anuncio esta So semana. Monday, Monday 1st of El December, lunes 1 de diciembre será and Gita so, Jayanti Krishna Kanaya y is, Krishna Kanaya where she has been for quite a number of ha years now, estado organizando arranging ya for a por Zoom varios años call. So seguidos if anybody would like to una get llamada en together Zoom. to read the Así que Gita, para todos quienes quieran unirse so para leer Monday, el December Gita, 1st, va a ser el so it'll be lunes 12 1 de o'clock, diciembre noon, I a guess, las Eastern 12 en time. punto, al I think that's 9 mediodía. a.m. Pacific time, and 6 Es 9 o'clock a.m. European tiempo time, del Central Pacífico European time. y So 6 5 o'clock UK time. p.m. en Europa Yeah, so Central. many Así times, but que there's a poster there in the Facebook group muchas horas, and pero las kind vamos of a postear thing, en Facebook. or you can reach out if you need any more details. But yeah, just same Si quieres login más with detalles Zoom, nos and puedes hablar, pero I'll sí, give es la the misma number to dirección de Zoom. everybody at the end of next week's call. But apart from that, Así que la we're vamos a full recordar with también la questions, próxima so if semana. anybody has any questions, let us Ya know, acabamos and I hope to con do this las next week. preguntas de la And we'll lista, just así take lots que of por favor questions for envíen next week, preguntas y los and agregamos a la yeah, hope you lista. have a lovely week. Hare Krishna. Que tengan linda semana. Hare Krishna.